Bienvenidos y bienvenidas al último capítulo de Historia Antigua con Age of Empires. Hoy con el capítulo 23 damos por terminado esta serie de Historia Antigua y en este capítulo hablaremos de Irán, los medos y persas y lo que fue el imperio persa. Pues empezamos. Irán, medos y persas. Desde el siglo VIII a.C. al 330 a.C. se extiende en una vasta zona desde los montes Zagros hasta los montes Suleimán y desde el Golfo Pérsico hasta el mar Caspio y el río Oxus. A los primeros asentamientos neolíticos del periodo calcolítico en Mesopotamia se les denominaron Obeid Uruk y Yemdet Nash, y el periodo pre-Obeid en Irán se le llama proto-iranío. Los principales yacimientos de la cultura proto-iranía eran Tepe Sialk, con chozas rodeadas con muros de protección, utilizaban capazos y cestas de fibras vegetales, la cerámica era pintada y se conocía el cobre repujado. Los muertos se inhumaban en fosas y los niños en jarras. Se conocía el ladrillo en sus fases finales, la domesticación del perro, el caballo y el cerdo. Y el yacimiento Tepe Isar, donde se encuentran sellos de piedra y desaparece la cerámica pintada. En su tercera fase contemporánea con Yemdet Nash de Mesopotamia se encuentran cilindros sellos. A finales del segundo milenio a.C., con las invasiones de los pueblos del mar, los hititas se disgregaron y se refugiaron en los principados neohititas. Parece ser que los medos eran mercenarios al servicio de los príncipes de Anzan y Susa, que en recompensa recibieron tierras. Los medos eran de origen indoeuropeo y la familia estaba basada en la autoridad paterna y la poligamia. La primera mención de medos y persas tiene lugar en las campañas de Salmanasar III hacia el 844 a.C., cuando entra en conflicto con los asirios. La región de Elam y el lago Urmia comprendían las regiones de Elipi, Zamua o país de los Lulubi o Gutis y Casitas, país de los Mani o Medos al sudeste del lago Urmia, y Parsua o país de los persas al oeste del lago Urmia. A la muerte de Salmanasar II, los pueblos subyugados recuperan su libertad y a finales del siglo VIII a.C., antes de la muerte de Sargón II de Asiria, aparecen en Irán los pueblos címeros y escitas. El primer rey fue Dejoces, desde el 728 al 675 AC, un afamado juez medo que eligió la guardia personal y estableció la capital en Amadari. Organizó a los clanes, urbanizó y amuralló la ciudad a imitación de Babilonia. Instituyó una etiqueta en la corte en la cual quedaba prohibido mirar al rey a la cara. Su hijo y sucesor, Fraortes, del 675 al 653 a.C., intentó agrupar a medos, escitas y maneos para someter a los persas, y tras un periodo de dominio escita en Irán, accede al trono Ciaxares, desde el 653 al 585 a.C., el cual, hacia el 625 AC, restableció la situación invitando a un banquete a los generales escitas, embriagándoles y asesinándoles. Estableció un ejército al modelo asirio, predominando la caballería, y engrandeció el reino. Sitió Nínive y casó a su hija con Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, en Babilonia, y con la colaboración de Babilónica conquistó Nínive en el 612 a.C. y Harrán en el 610 a.C., repartiéndose con Babilonia los territorios del hundido imperio asirio. Babilonia obtiene Asur, Elam, Siria y Palestina, mientras que Media se queda lo que había sido Urartu y las provincias de Asia Menor. Le sucedió Astiages desde el 584 al 550 a.C., siendo un reinado largo y pacífico, con introducción de costumbres asirias en su imperio. Su hija se casa con Cambises, rey de los persas, hasta que el hijo de ambos, Ciro II,
destrona a su abuelo y unifica el país con medos y persas. Imperio persa, Ciro I y Cambises. Los persas estaban divididos en 10 tribus, 6 de agricultores y 4 nómadas, siendo el grupo de agricultores los más importantes y el clan Aqueménidas los predominantes. El rey persa Teispes, desde el 674 al 640 AC, fue sucesor de Aquémenes, que dio nombre a la dinastía, y rey de Anzán. A su muerte dividió el reino entre sus hijos Ciro I y Ariaramne. Le sucedió Ciro I del 640 al 600 AC en el Parsumash y Anzán, con el título de rey de Anzán, hasta que le sucedió su hijo Cambises del 600 al 559 AC, que se casó con la hija de Astiages, rey de Media. El hijo de ambos sería Ciro II el Grande, fundador del Imperio Persa. Imperio Persa Aqueménida, del 559 al 330 a.C. Su fundador, Ciro II, desde el 559 al 528 AC, fue el rey más importante de esta dinastía, llevando a cabo la unificación de medos y persas. Según Heródoto, narra la leyenda del nacimiento de este rey, que fue abandonado en el monte por su abuelo Astiages, rey medo, al que se le profetizó que su nieto lo mataría. Su padre adoptivo, Arpajes, fue cruelmente castigado por no haber asesinado al niño, por lo que éste, al mando del ejército medo, se pasó al mando de Ciro II en la batalla de Pasargada en el 550 AC, y tras la toma de Ecbatana, los medos le pidieron que fuera su rey y de Anzán, y en el 546 a.C. pasó a ser rey de Persia. En Lidia, el rey Creso había anexionado Mileto, las ciudades griegas de Jonia, y apoyado por Babilonia y Egipto, había llegado hasta el Jalís. En el año 546 a.C., Sardes, capital de Lidia, cae en poder del Imperio Persa. Justo en este punto tenemos otro escenario de Age of Empires correspondiente con el archivo 22-Ciro-546ac.zip. Ciro II tomó también Babilonia en el 537 a.C., donde reinaba Nabónido, hijo de un sacerdote del dios Sin, de Arrán, cuyo culto impuso en Babilonia, ganándose el odio de poderosos sacerdotes de Marduk. Esto hizo que Ciro II quedara como un protector, en este caso un protector de Marduk, cuyos partidarios facilitaron la conquista aclamándolo como un libertador. Bien, aquí tenemos otro segundo escenario de Age of Empires con el archivo llamado 23-Ciro-537ac.zip. Ciro II respetó los templos, prohibió el pillaje y devolvió la libertad de culto, permitiendo la vuelta de los judíos a Jerusalén. Permitió la reconstrucción del templo y devolvió los tesoros a los judíos, que probablemente apoyaron la toma de Babilonia por Ciro II. Ciro II murió en lucha contra los pueblos del oeste, teñida de leyenda, siendo una de las grandes figuras de la historia universal, sometiendo a imperios como Media, Babilonia y Lidia. La duración de este imperio se debió a la sabiduría de sus dirigentes y la capacidad de organizar étnica, cultural, política y religiosamente los pueblos conquistados, concediéndoles gran autonomía. Su hijo y sucesor, Cambises II, del 528 al 523 AC, tuvo que luchar en las provincias orientales y tras apaciguar el imperio se volvió contra Egipto, aliado de Samos. Los persas, con flotas fenicias y jonias, vencieron a Psamético III en el 523 AC, convirtiéndose Egipto en una satrapía o provincia persa. Se hizo reconocer como faraón, iniciando la 28ª dinastía entre el 525 al 404 AC, y su plan contemplaba conquistar Cartago, pero las flotas fenicias se negaron a luchar contra sus propios hijos. Realizó expediciones contra Etiopía, donde fundó Meroe,
llegando hasta Elefantina, pero su larga ausencia de Persia propició la usurpación de un sacerdote medo llamado Gaumata, el cual decía ser hermano de Cambises. Cuando Cambises II volvió a Susa, murió en un accidente. Le sucedió Darío I, del 521 al 485 AC, elevado al trono por el Consejo de la Corona al ser jefe de una de las 7 grandes familias, ascendiendo de manera legítima, ya que era descendiente de los aqueménidas. Restauró el imperio y lo pacificó, sofocando revueltas en Susa, Babilonia, Armenia y Asia Menor. Inició relaciones comerciales con la India y su imperio se extendió desde el Egeo al Mar Negro y desde el Cáucaso al Mediterráneo Oriental, de Egipto a Cirenaica. La inscripción de Behistún es una inscripción grabada en la roca a 100 metros de altura por encima de un acantilado cerca de la ciudad de Bisistún, en las colinas de los montes Zagros de Irán, y de unas dimensiones de 15 por 25 metros. Se incluyen versiones del mismo texto en persa antiguo, elamita y babilonio, siendo una declaración de Darío I de cómo fue su ascenso frente al usurpador Gaumata y las subsecuentes sublevaciones sofocadas. Con su sucesor Jerjes, del 485 al 465 AC, tuvo lugar el enfrentamiento greco-persa en las guerras médicas, tras la que Persia se vio obligada a abandonar sus posesiones en Europa. La victoria griega se atribuye a la variada composición del ejército persa. Jerjes fue asesinado en palacio. Los persas caen en una política feudal funesta, la ruta comercial mesopotámica perdió importancia y Fenicia cayó en decadencia ante el auge de Grecia. Su sucesor fue Antajerjes, del 465 al 424 AC, con un reinado marcado por revueltas interiores y el Tratado de Paz greco-persa en el 449 AC, dando por finalizadas las guerras médicas y empezando el esplendor de Atenas. Jonia quedó incorporada a la Liga de Delos y renace la nación judía en Palestina en el 445 AC. Le sucedió Jerjes II, asesinado al cabo de un mes, sucediéndole Darío II desde el 424 al 405 AC, en un periodo caracterizado por inestabilidades internas e intrigas atenienses en Asia Menor, produciéndose revueltas en Sardes, en Lidia. Le sucedió a Antajerjes II, del 405 al 359 AC, con un significativo debilitamiento militar en el imperio, y la revuelta de su hermano Ciro el Joven, que con una tropa de 10.000 griegos obtuvo una gran victoria en Babilonia. Hago un inciso aquí, que es, hay una novela histórica sobre los 10.000 mercenarios que acuden a la llamada de Ciro. Escrita por Genofonte, Anabasis me parece que es. Os la recomiendo, es una lectura muy buena. Pero murió en batalla en el 401 AC y se produjo entonces el regreso de los griegos a su patria, sin comandante ni mando, conocida como la retirada de los 10.000, narrada por Genofonte en su Anabasis, como he dicho anteriormente. En el 404 a.C. tuvo lugar la emancipación de Egipto y el imperio persa se disgregaba mientras las subidas de impuestos provocaban revueltas en las satrapías, convirtiéndose en hereditarias guerras sociales. En el 375 a.C. se emancipan Chipre, Fenicia y Siria, arruinadas por la política continental. Los últimos años de este rey, hasta su muerte a los 86 años, estuvo llena de dramas familiares, asesinatos en palacio entre hijos, bastardos, esposas y concubinas. A su hijo y sucesor, Antajerjes III Ocos, desde el 359 al 338 a.C., se le recuerda por su crueldad al inaugurar su reinado con el asesinato de sus hermanos, hermanas y todos los príncipes de la familia real. Política y administración. El rey tenía el poder absoluto, no compartía la autoridad ni era controlado, recibía el poder de la divinidad y era nombrado por ella como
Ahura Mazda, siendo representante y vigilante. Este poder divino hacía que los demás fueran esclavos del monarca, y tanto nobleza como el pueblo llano debían hacer ante el rey la propskinesis, que era la reverencia hasta el suelo sin mirarle a la cara. Era el jefe del ejército y modelo a seguir por todos los guerreros. Rodeado de protocolo real, posiblemente evolucionado desde la época Meda e influenciado por los monarcas orientales, se consolidó en la época de Darío I. El título real era el de Gran Rey o Rey de Reyes, rodeado de una aureola divina. Se instauró como idioma oficial el arameo y se organizó el imperio en una suma de satrapías o provincias con un sátrapa o gobernador en cada una de ellas, con poderes inferiores al rey. Las principales capitales del imperio fueron Persépolis, Pasagarda, Ecbatana, Susa y Babilonia. El imperio estaba dividido en dos grandes bloques, representado por la fuerza de Irán occidental y el comercio en la costa mediterránea. El rey, como monarca absoluto, dirigía todas las tareas del gobierno y al frente de los funcionarios estaba el Hazarapatish o gran visir o jefe de la guardia del gran rey con competencias administrativas. El cuadro administrativo asirio, conservado por los caldeos y neobabilónicos, fue mantenido por los persas. Las satrapías eran verdaderos virreinatos unidos por correos recorridos a caballo y todo se realizaba en nombre del rey, y el pariscas, que era el ojo del rey, que controlaba a los miembros de la administración central. Existían servicios de calzadas, albergues y vigilancia de caminos con torres y puestos avanzados. Las ciudades fenicias conservaron sus reyes e instituciones, pero con un nuevo elemento, el gobernador persa, aunque Damasco fue la excepción, ya que disponía de un gobernador militar distinto del sátrapa. Fenicia fue un aliado fiel a la política expansionista persa, con algunas restricciones como el pago anual de tributos y la prohibición de tratados con naciones no pertenecientes al imperio persa. El ejército era heterogéneo, compuesto por lanceros, arqueros, caballería, la guardia personal del rey, los 10.000 inmortales, mercenarios pagados por el rey y flotas griegas y fenicias. Economía. Se basaba en la agricultura, en grandes latifundios estatales o de las familias iraníes, que la mayoría eran donaciones reales, confiriéndose en un carácter feudal, y también en el comercio, donde con su expansión se abrieron importantes rutas comerciales. Darío I acuñó dáricos de oro y solo el rey tenía el privilegio de acuñar monedas de oro. Cada sátrapa recaudaba los impuestos de su provincia, era una fuente importante de ingresos, y guardaban parte para su propio mantenimiento, y el resto se remitía al rey. En determinadas zonas aún se pagaba con regalos o tributos en especias. Religión de los medos. Tenían 4 religiones: la de los pueblos asiánicos autóctonos, o la religión naturista sin un dios universal, adorándose los elementos del agua, la tierra, el aire y el fuego, y se realizaban sacrificios de animales. Y también la de los magos, de origen ario, de tribu indo-asiria, meda sacerdotal, con multitud de creencias y tradiciones arias. También la de los reyes magos, que hacían de los ahura o señores los protectores de las dinastías y el país. Y también el zoroastrismo, que predicaba el profeta medo Zoroastro, que proclama a Ahura Mazda el más grande de los dioses, representado por el símbolo del fuego. Se convirtió en religión real, reformada por Zoroastro, y su doctrina fue contenida en el Avesta, redactado en el siglo III a.C. Zoroastro fue un profeta del siglo VII a.C. que se le apareció a Ahura Mazda tras un retiro de 10 años, revelándole una ley moral y una práctica religiosa muy dura. Predicó su religión en la corte del rey Bactriana, y sus éxitos le generaron múltiples enemigos entre nobles y sacerdotes,
y fue asesinado en el transcurso de una batalla en el 583 a.C. El antiguo dios medo-persa Hormuz será Ahura Mazda, dios supremo y creador de bondad, sabiduría, belleza, luz, pureza y verdad. Su doctrina tendrá un valor moral y de justicia social, ya que los buenos serán recompensados y los malos castigados. Se basa en el dualismo entre bien-luz y fuerzas del cielo, atribuidas al dios Ahura Mazda, y mal-tinieblas, atribuidas al dios Ahiram. Religión del periodo aqueménida. El símbolo de la divinidad suprema era el dios solar alado, prestado por los hititas y asirios, del que sale una cabeza de rey aqueménida, y se presentan problemáticas por una posible evolución de la doctrina de Ahura Mazda, con enseñanzas de Zoroastro, tolerancia por parte de los reyes en las distintas creencias del imperio y la aceptación y adoración, incluso por parte de los reyes, a otros dioses. Existía una religión popular basada en la personificación de las fuerzas naturales, que junto a la supremacía de Ahura Mazda se adoraba al sol, fuego, luna, estrellas y agua, sacrificándose animales en las ceremonias. Tenía gran importancia el sacerdocio, con los magos, formado por una casta cerrada donde sólo se contraía matrimonio dentro de ella. Cultura. Se adoptaron los signos cuneiformes para la administración real, aunque en el imperio se empleaban varias lenguas como la susiana, el elamita y el arameo, utilizadas en la administración y en el comercio y siendo oficiales en todo el imperio. Las leyes emanadas de la divinidad a través del monarca, con carácter sagrado, eran el día a día. Ciro y Cambises, más preocupados por las conquistas, respetaron las legislaciones locales. Existían tribunales civiles y tribunales reales para asuntos del Estado. La cultura se caracterizó por la asimilación de elementos egipcios, asirios, babilónicos y griegos sobre una base irania. Se realizaron importantes obras arquitectónicas y escultóricas en los palacios de Susa, Pasagarda y Persépolis. Cobra importancia la joyería, las piedras preciosas y los cilindros sellos. La principal obra literaria fue el Avesta, una colección de libros sagrados con contenido de distintas épocas transmitidas oralmente. El calendario zoroástrico se introdujo en el siglo V a.C. y mejorado por el babilónico en el 367 a.C., fijándose los meses y las estaciones de forma definitiva. Fuentes arqueológicas. Los textos cuneiformes babilónicos son las fuentes más fiables por ser contemporáneas con la crónica de Nabónido, el cilindro de Ciro y el cilindro de Sipar. También las inscripciones reales de Ciro halladas en Pasagarda junto a su tumba, probablemente siendo obra de Darío I. Los padanas, que son palacios de recepción, tumbas reales excavadas en acantilados y decorados en relieve que representaban las diversas provincias del imperio. El texto de la fortaleza de Persépolis son un conjunto de documentos administrativos del imperio durante el reinado de Darío I, el que va desde 509 al 494 AC, desterradas por el Oriental Institute Old Chicago University, a cargo de Helms Hetzfeld entre el 1933 al 34. Está compuesta por 30.000 tablillas de arcilla y forman parte de la economía real aqueménida en cuanto al traslado y distribución de productos. Causas y consecuencias. El último rey persa fue Darío III desde el 338 al 330 a.C., que subió al trono tras el envenenamiento de Antejerjes III. Trató de afirmar el control sobre el imperio inestable hasta que Alejandro Magno lo derrotó en la batalla de Gaugamela en el 330 a.C., dando fin al imperio persa. Aunque el modelo de administración y gestión del imperio persa fue sabiamente elaborado y estructurado, entró en un periodo de lenta decadencia al finalizar las guerras médicas. El debilitamiento militar y las subidas de impuestos propiciaron sucesivas sublevaciones de algunas satrapías descontentas, de las cuales muchas se independizaron.
Todos estos hechos, sumados al auge de Atenas como potencia emergente en el Egeo y por tanto en el Mediterráneo, cercó el imperio persa, estancándolo en intentar solucionar sus problemas internos. Bueno, pues hasta aquí el final de este capítulo y de la serie, en concreto de Historia Antigua con Age of Empires. Vemos que el imperio persa, bueno, pues es un poco el punto final de la consecución de un gran imperio, pero como todos los imperios no son perdurables y hay momentos de estabilidad que en este caso son aprovechados en este caso por Macedonia con Alejandro Magno, debido pues a este debilitamiento de satrapías conforme a los impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hasta aquí es nuestra serie de historia antigua. Ya haré otra nueva temporada seguiré, porque esto es solo el principio. Y bueno, para los que hayáis pues hayáis seguido esta serie, no habéis visto la introducción y aún os preguntáis el porqué de estos capítulos, dijéramos, narrados o leídos, pues recordaros que bueno, esto es una técnica, dijéramos, de estudio que creé en un principio como repaso rápido a mis apuntes de historia, que bueno, en principio me ha ido muy bien porque los exámenes pues los he aprobado, pero nunca está de más también apoyarse en el estudio textual, el estudio de la lectura, del resumir, sintetizar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estos vídeos pues te los puedes grabar en un iPad o donde quieras que puedas escucharlo, en el tren o de camino al trabajo, etcétera, etcétera. Y de alguna manera pues poder pues recordar cosas que de otras maneras pues se puede hacer muy asiduo, leerlo, etcétera, etcétera. Y bueno, también pues introduciendo la parte lúdica de poder jugar batallas recreadas a nivel un poco todo lo máximo realista que pueda ser, para desconectar un poco de tanto estudio. Y bueno, pues eso es, en fin, la motivación de esta serie de capítulos de historia antigua con Age of Empires. Recordaros que en mi blog bueno, también tendréis una versión escrita de todo esto, por si también queréis pues estudiarlo directamente. Y bueno, pues nada más. Entonces, hasta la próxima temporada, donde empezaremos con pues lo que es la historia ya clásica, antigua, pero ya lo que es la historia clásica con Grecia concretamente. Bueno, pues un placer. Ya sabéis que podéis seguirme en mi canal, en mi blog, y cualquier comentario, cualquier duda, pues intentaré responderla en todo lo que pueda. Pues un abrazo y un saludo a todos y hasta la próxima.